laboratorio difícilmente, son salvo algunas patologías muy específicas, pero casi es raro el uso de exámenes de laboratorio. Entonces, para la anamnesis, una buena entrevista, ¿no? Como menciono ahí, una análisis, toda la información que podamos obtener del paciente. Es muy importante saber la edad del paciente, ya que las patologías traumatológicas tienen grupos etarios, adultos mayores, fracturas de cadera, jóvenes, fracturas miembro inferior frecuentemente, el sexo del paciente, más frecuente llegan a la gente son hombres, la profesión, ¿no? ¿A qué se dedica el paciente? Sí, o por lo que viene si es un accidente laboral, ¿no? Si es que practica algún deporte, los deportistas de alta competencia tienen que tener un manejo diferenciado, pacientes tienen que regresar rápidamente a su responsabilidad, a su entrenamiento, tienen que ser manejados mucho más precozmente. Antecedentes personales, patologías para, por ejemplo, diabetes, para el manejo de heridas, por ejemplo, el tabaco, que es un antecedente de que permite ver si va a haber una adecuada consolidación o no. Antecedentes familiares, si es que, por ejemplo, una alteración congénita, una patología hereditaria, y antecedentes quirúrgicos, si usted ya ha tenido anteriormente una fractura que ha sido operada o la misma en lugar de lesión, etc. Y el principal motivo de consulta, por lo que el paciente va a decir, me duele. Entonces, en realidad es una triada: dolor, deformidad y disfunción. Estas triadas, la triple D, la van a ver en todas las patologías traumatológicas. La van a ver que van a repetir. Pero el dolor es la principal sintomatología por la que el paciente viene. Entonces tenemos que saber cómo pasó el mecanismo de lesión, cuándo, si ha sido agudo, si ha sido crónico y dónde. Sobre todo en fracturas donde hay ya compromiso de parte plana, ¿no? Hay heridas asociadas, una fractura expuesta, ¿no? Ver qué tanto contaminante hemos sido expuesto a esa lesión y si ha caído sobre un piso de concreto, si ha caído sobre tierra. Entonces es muy importante saber toda esa información para el tratamiento del dolor. Entonces vamos a empezar con el dolor. Tenemos que ser muy específicos al explicar cómo ha sido el dolor, o al preguntarle al paciente básicamente. Entonces, ese dolor puede ser local, ¿no? Referido en la zona afectada o por lo que genera el traumatismo. Referido, ¿no? Difuso, expandido, no se localiza muy bien, el paciente lo siente todo el miembro inferior. Irradiado cuando está asociado a una lesión nerviosa, ¿no? Sobre todo a nivel de cuando el origen está en el nivel del cuerpo nervioso. La forma de inicio, si ha sido un traumatismo agudo, si ha sido con un inicio brusco, o si es un dolor crónico que va apareciendo poco a poco, de menos a más. Entonces, eso es importante diferenciar. Las características, la intensidad. Nosotros evaluamos normalmente la intensidad con una escala numérica, pero también con una escala visual del dolor, ¿no? Que son estas caritas felices. Más práctica nosotros es la escala numérica, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto es el dolor? Pero asociado a eso tenemos que ver si el dolor varía durante el día. Si se presenta en el día y desaparece con la actividad, o que aparece después de un día de trabajo, si está asociado a una actividad en específico. Todo eso es importante para nosotros llegar a un diagnóstico específico. La frecuencia, ¿no? Si el dolor es todo el día, todos los días, si, como les mencioné, si que aumenta con alguna actividad. Pues todas esas descripciones que nos da el paciente, el mínimo detalle es importante para nosotros poder tratar y dar la mejor atención al paciente. Y ubicarnos también, porque eso nos ayuda a que rápidamente sospechemos lesiones y de gravedad. La deformidad, como vemos aquí, esta puede ser aguda en un traumatismo reciente, puede ser crónica, en este caso el alus valgus o el famoso panete, que esta deformación se da paulatinamente, no es una deformidad que aparece de noche a la mañana. Y congénita, desde un recién nacido, ¿no? Aquí tenemos el pie equinovaro, que también que es desde nacimiento y lo podemos manejar desde el nacimiento. Entonces es importante tener esa noción, y siempre el examen, que ahorita lo vamos a ver, es comparativo. Nunca se examina solamente un miembro solo. Tenemos que ver con la anatomía normal del paciente, o la normalidad del paciente. La disfunción o limitación funcional, ¿no? Es la pérdida de la movilidad del miembro, una impotencia funcional a un gesto o una actividad que es cotidiana para el paciente, ¿no? Normalmente, lesiones de hombro, el paciente no puede abducir el brazo, o simplemente, por ejemplo, no pueden abrocharse las mujeres el ganchito del brasier. Es la clásica interpretación de impotencia funcional.
Y obviamente preocupante porque limita en el trabajo, limita en las actividades diarias de la casa, entonces el paciente ya se siente, bueno, por su palabra dice, limitado a realizar todas sus funciones, sobre todo en patologías crónicas. La parte más importante, como les mencionaba, el examen físico. Es importante siempre al paciente, al momento que llega, verlo como llega, si llega caminando, si llega solo, si llega con acompañante, si llega en silla de ruedas, si llega en camilla, porque eso te va a dar un indicio que el paciente no puede movilizarse, ¿no? O que la limitación es mínima. Ese es un primer indicio. Segundo, la zona afectada siempre abrirla, verla y, como le digo, siempre comparando con el lado contralateral. Si tiene pantalón y la lesión no se puede levantar, corte. Siempre es importante ver la lesión que tiene el paciente, ¿no? Y el paciente puede decir, no, que es ahí, pero ya, quiero verlo, quiero evaluarlo, porque ahí vemos, como digo, en la inspección, cambios de coloración, aumento de volumen, las deformidades que ya son muy notorias, entonces es importante siempre, como en este caso el paciente está sin folio, entonces todas las lesiones siempre tienen que estar en la zona del curial. A la palpación también podemos determinar si el aumento de volumen es qué consistencia tiene el aumento de volumen, si es blanda, si es escamosa, si es pétrea, cambios de temperatura, sobre todo cuando hay asociaciones con infección, dolor a la palpación, si es un dolor superficial, en un proceso más grave, o si es profundo y en un proceso más crónico, y deformidades que de repente no detectamos a la simple vista. Otra parte del examen es revisar los rangos de movimiento. Cada articulación tiene un rango, una angulación de movimiento, un rango que obviamente se va a perder en una lesión, en un traumatismo. Ya el saber el ángulo de cada articulación ya es como que más de especialidad, no se lo voy a preguntar, pero siempre comparando con el lado contralateral. Si el paciente puede levantar su brazo, el otro también debería. No, obviamente hay alguna lesión. Entonces, por eso siempre es importante la comparación. La movilización activa, que el mismo paciente realiza el movimiento, y la pasiva que nosotros realizamos para buscar en caso de alguna sospecha. Presencia de movimientos anormales del paciente y también existen algunas pruebas específicas. Nosotros, como mencioné, con la anamnesis, con cierta parte del examen físico, vamos sospechando alguna lesión. Entonces tenemos ciertas maniobras de evaluación que a la sospecha podemos realizar. El ejemplo más claro, rodilla. Paciente, futbolista que tuvo golpe directo en la zona lateral o rotación de la rodilla. Viene aumento de volumen, aumento de la temperatura, limitación a la flexión. Nosotros ya sospechamos que si es deportista puede haber alguna lesión ligamentaria. Entonces, para evaluar los ligamentos tenemos diferentes tipos, pero el más frecuente es un examen que se llama el cajón. Eso ya lo vamos a ver probablemente en la práctica, sobre todo en la emergencia. Movilización de la articulación que está más liberada, se podría decir, ¿no? Entonces, un cajón positivo me da un diagnóstico de lesión de ligamentos cruzados. Entonces, así tenemos diferentes pruebas. Por ejemplo, también para diagnosticar rotura de tendón de Aquiles, tenemos una prueba que se llama prueba de Thompson. Entonces, ya con nuestra sospecha, ya realizamos esas maniobras para ya determinar si es que está relacionado o no a la patología que estamos sospechando. Entonces, como mencionaba, nuestros mejores amigos son las imágenes, pero es básicamente para corroborar nuestro diagnóstico. O dudas diagnósticas en este caso, ¿no? Lo primordial y lo primero que vamos a usar, que en la mayoría de establecimientos tenemos, es radiografía. No es un examen muy económico, de rápida realización, es como el más frecuente que se va a usar y básicamente nos ayuda a ver patología ósea, ¿no? Descartar fracturas, luxaciones, luxaciones y en cierta parte nos ayuda también a ver partes blandas cuando hay calcificaciones, de repente algún tumor óseo. Entonces, indirectamente también es partes blandas. Bueno, por cada patología, por cada zona, por cada articulación, tenemos diferentes proyecciones que nos van a ayudar a mejorar la imagen. La siguiente es la tomografía, que como sabemos es una recopilación de una serie de imágenes, tenemos diferentes cortes, planos, que nos van a ayudar a evaluar mejor una fractura, en este caso, complicada, ¿no? También nos va a ayudar a ver tumoraciones, básicamente para las partes duras, en este caso parte ósea. También cierta parte, como mencionaba, en tumoraciones, de partes blandas, en colecciones, también nos van a ayudar para tener una mejor imagen.
Pero básicamente nosotros, por lo menos en el hospital, lo usamos para fracturas articulares, ya que a los diferentes planos podemos, en 3D, podemos evaluar mejor la fractura y hacer una planificación quirúrgica, que es lo que realizamos antes de operar. Continuamos con la ecografía. También es un examen que lo podemos encontrar en la mayoría de establecimientos. Su única desventaja es que es operador dependiente, o sea, puede variar de acuerdo al que realiza la ecografía. Es una imagen que es dinámica, que nos puede ayudar mucho en la evaluación de flujo, en la evaluación de contractibilidad, de funcionalidad básicamente, ¿no? Y es específicamente para evaluar partes blandas, que son músculos, ligamentos, tendones, ver tejido celular subcutáneo, y es como digo, en la mayoría de casos de fácil acceso. Y por último, el examen más especializado, se podría decir, que comúnmente se usa, es la resonancia magnética, ¿no? Que igual que la tomografía es una recopilación de imágenes multiplanares en diferentes ejes o vistas. Y en este caso ya al ser un examen de repente más costoso, de poca accesibilidad, porque no todos los hospitales tienen, por ejemplo, el Balsa no tiene resonador, solo tiene tomógrafo, se manda ya cuando sospechas algo muy específico o cuando ya hay mucha duda de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en este caso del casillo que les presenté, el ligamento cruzado. La única forma de ver una lesión intraarticular en diferentes dimensiones es con la resonancia magnética, ¿no? Lamentablemente una ecografía no me va a ayudar, tomografía tampoco. El único examen, aparte del examen clínico, es la resonancia magnética. Entonces, lo dejamos para aquellas patologías que sospechamos pero que no podemos demostrar con otros exámenes. Entonces aquí un pequeño resumen. Normalmente radiografías, tomografías lo utilizamos en partes duras, tejido óseo básicamente, para descartar fracturas, luxaciones, algunos estadios iniciales de tumores óseos. La tomografía, como mencioné, fracturas articulares, muy complejas, muy desplazadas, también las lesiones de columna nos ayudan mucho. Y la ecografía y resonancia básicamente para evaluar partes blandas, ¿no? Ecografía para lesiones de repente más superficiales, extraarticulares, y la resonancia magnética ya nos da más información sobre lesiones de cartílago articular, lesiones meniscales, a nivel de los discos intervertebrales, fracturas que de repente no detectamos a la radiografía, pero sospechamos, y mayor evaluación, mayor especificidad a nivel de tumores, ¿no? Entonces, básicamente, eso es nuestro día a día, ¿no? Ver cuál es el mejor examen para cada patología y para cada paciente. Entonces, empecemos con las lesiones traumatológicas. Toda lesión traumatológica, la mayoría, por no decir todas, están asociados a un traumatismo, que puede ser de alta o de baja energía. También esto varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, entonces, pero siempre asociado a un traumatismo. Que puede ser de forma inmediata, puede ser reciente, puede ser a las pocas horas o a los pocos días. Idealmente siempre todo traumatismo es que sea evaluado inmediatamente, pero bueno, algunos pacientes no tienen una adecuada noción de lo que es una emergencia, de una urgencia, y es por estar nosotros para enseñarles. Entonces, estas lesiones se pueden clasificar de muchas maneras. Aquí vamos a clasificarlas según el tejido afectado. Entonces, las lesiones óseas, fracturas, mal llamadas fisuras, en realidad son fracturas incompletas, que eso ya lo vamos a ver luego. En cuanto a las lesiones articulares, son las luxaciones y subluxaciones. En cuanto a las ligamentarias, esguinces en todos sus grados, que ahorita vamos a evaluar uno por uno. Musculares y tendinosas asociados a desgarros o inflamaciones, en este caso tendinitis. Y los tejidos blandos, que es celular, piel, presencia de contusiones o hematomas. Otra clasificación es de acuerdo a su severidad, ¿no? Estas pueden ser leves, una simple contusión, heridas que ya se han visto, esguinces y distensiones musculares. Ya moderadas, que presentamos las rupturas o desgarros ligamentares, tendinosos, musculares y fracturas simples. Y ya las más graves, que también lo vamos a ver en el transcurso de la clase, fracturas, luxaciones, luxofracturas, fracturas expuestas y amputaciones traumáticas. La mayoría de estas son emergencias traumatológicas, sobre todo las luxaciones, luxofracturas, las fracturas expuestas, amputaciones traumáticas y aquí hay que agregar el síndrome compartimental, que es una complicación de una fractura. Que va a haber una clase específica de eso, pero vamos mencionando cuáles son las verdaderas emergencias traumatológicas.
Entonces, como mencionaba, siempre va a estar presente la trilogía, ¿no? La triada: disfunción, dolor, deformidad. Entonces vamos a empezar con las lesiones de partes blandas. Empezaremos con contusiones. Una contusión es un efecto producido por una fuerza que actúa desde el exterior de manera brusca, sea de alta o baja energía, en una zona determinada del cuerpo. Que esto va a superar la resistencia que tienen esos tejidos, en este caso piel, tejido subcutáneo, pero van a respetar el epitelio, o sea, no va a haber presencia de hilo, ¿no? En este caso, la clínica, inicialmente, como siempre, dolor, deformidad, disfunción, ¿no? En este caso se produce lo que es una fricción del tejido celular subcutáneo, o sea, como un aplastamiento de ese tejido, lo que va a generar ciertos efectos: la presencia de edema, equimosis y hematoma, ¿no? Eso también se va a presentar de acuerdo al grado de afectividad que tenga. Entonces, en el primer grado vamos a ver lesiones muy localizadas, como vemos aquí. Hay un daño mínimo de las estructuras, pero hay rotura de pequeños vasos sanguíneos o capilares que van a generar marcas en la piel. En este caso, la presencia de petequias, que son lesiones puntiformes, y la equimosis, que es el famoso moretón. Con propiedad decimos equimosis. En el segundo grado ya tenemos ya rotura de vasos más grandes, de mayor calibre. Aquí ya podemos observar la presencia del edema, que es el acúmulo de líquido en un espacio en el intersticio, que se aparece por el mismo proceso inflamatorio, ¿no? En algunos casos podemos presentar un hematoma, que es el acúmulo de sangre extravasada. Y eso lo vamos a ver porque la extensión de las lesiones van a ser más grandes, va a haber mayor aumento de volumen, una zona muy específica donde hay cambios de coloración, hasta cambios de temperatura podemos observar, ¿no? Aquí ya podemos intervenir en el caso de presencia de hematomas, que eso vamos a ver en un ratito. Y el tercer grado ya es una lesión obviamente mucho más grave, donde ya el tejido se afecta de tal manera que forma como una úlcera, que esta se vuelve necrótica y se llama lo que es la famosa escara, ¿no? Donde tiene tejido desvitalizado, pálido, ya insensible, porque la capa tanto de piel como el tejido celular subcutáneo están afectadas, ¿no? Okay, o sea, ya no es un tejido vital, prácticamente. Y alrededor de esta zona tenemos tejido con signos de flogosis, eritema, calor, aumento de volumen, que obviamente nos demuestra que ya hay un proceso que probablemente ya llegue a ser infeccioso, ¿no? Y ya el manejo es totalmente diferente, más que nada quirúrgico normalmente. Entonces, para el manejo de una contusión, desde la más leve hasta la más severa, tenemos, y que también se va a repetir en diferentes patologías, como que un conjunto de indicaciones que vamos a ver, que son lo que tenemos que realizar de forma inicial, ¿no? Primero, hielo. El hielo es un buen antiinflamatorio y un analgésico. El frío nos ayuda a generar vasoconstricción y eso evita de que obviamente llegue la sangre y genere gran aumento de volumen, gran aumento de calor. Entonces, de inicio, lo primero que tenemos es una contusión en hielo, ¿no? En una siempre protegiendo la piel para evitar también quemaduras, pero 15, 20 minutos o hasta 30 minutos, como lo menciona la literatura, repetirlo cada 4 o 6 horas dependiendo de la intensidad del dolor, y siempre los primeros días nada más, ¿no? Los primeros 2 o 3 días es donde nos va a dar mayor beneficio. Pasados esos días, según los artículos, ya no tiene mayor efecto. Por eso es de uso agudo. Luego, reposo, descanso del paciente para evitar la movilización del miembro afectado, y elevación del miembro para mejorar la circulación venosa y evitar el aumento de volumen, ¿no? Ambos procesos o indicaciones evitan ese aumento de volumen. Y dependiendo del caso, el uso de compresión, ya sea vendaje elástico o vendaje adhesivo. Que como yo decía, es independiente si el paciente, si meritamos una inmovilización, si el paciente trabaja de pie todo el día, si es que tiene alguna otra limitación, algo asociado a otra patología, pero eso es independientemente del paciente, en este caso de las contusiones, ¿no? Y también se puede realizar lo que son fusiones o drenajes en caso, por ejemplo, de derrame articular. Tenemos líquido sinovial asociado a nivel de la articulación que está generando compresión, dolor, que eso es lo que llamamos una procentesis, ¿no? Que es la liberación articular del líquido sinovial por un traumatismo.
También drenajes de hematomas. Si son hematomas de gran volumen, de gran, que están generando obviamente dolor, también podemos drenarlos y así disminuir la compresión en la zona traumática. Entonces pasamos ahora, ya un poquito más profundo, a la lesión que más vamos a ver en cualquier consultorio, emergencia, sea donde sea, que son los E15. Los E15 son lesiones a nivel de ligamentos, o sea, a nivel articular, ¿no? La más frecuente, como vemos en la imagen, es en el tobillo, ¿no? Sobre todo mujeres con uso de tacos muy altos, que vienen muy rápido, o bajando la escalera rápidamente, perdemos la estabilidad del piecito y generamos esta lesión. Realizada por movimientos bruscos que exceden los límites normales de movimiento, o sea, de los rangos de movimiento que lo mencionaba, hay mayor movimiento de lo que se debería. Puede estar asociado a caídas, o una torsión, como mencioné, lo que es más frecuente, o un golpe. Y las articulaciones más frecuentes afectadas son, en primer puesto, el tobillo, las rodillas en pacientes deportistas, en todas sus ramas en cualquier tipo de deporte, y las muñecas, sobre todo en adultos mayores que tienen más riesgo de caída al apoyar manitos, son la tercera frecuencia que aparece este tipo de lesión. Aquí también tenemos grados. Básicamente, un E15 es, como mencionaba, la afectación de un ligamento. Entonces, en el grado 1, nosotros presenciamos una distensión o micro rupturas de este ligamento. Obviamente, lo que nos va a confirmar siempre es una ecografía, pero el diagnóstico es básicamente clínico. Entonces, en el grado 1 tenemos un dolor leve, como que intermitente, inmediato a la lesión, ¿no? En este caso todavía el paciente puede caminar, puede apoyar el miembro afectado y la disfuncionalidad es mínima, ¿no? Normalmente a veces llega solo, no necesita de silla de ruedas, algún apoyo para poder deambular. Hay escafedema, normalmente no se evidencia equimosis ni hematomas y, como mencioné, son asociados a microrupturas o simplemente una distensión excesiva de la estructura. Ya en el grado 2 vemos que el dolor va aumentando, ya hay limitación para el apoyo del infectado, de repente ya va con un familiar o necesidad de usar silla de ruedas, ya la disfuncionalidad es un poco más avanzada, ya hay presencia de edemas, aumento de volumen, ya también ciertos rasgos de equimosis, no en gran magnitud, y esto está asociado a una ruptura parcial del ligamento. Y en el tercer grado ya el dolor es un poco más tardío, en algunos casos ya hay indoloro, pero sí hay una gran inestabilidad de la articulación, ¿no? Ya es imposible apoyar el pie, no puede deambular, ya necesita un apoyo perenne, hay gran aumento de volumen, gran presencia de equimosis, y en este caso ya hay una ruptura completa del ligamento, ¿no? Lo que causa, como mencionaba, inestabilidad a nivel articular más frecuentemente. Entonces el tratamiento va a variar de acuerdo al grado de afectación. Como mencioné, principalmente uso de hielo, reposo, elevación de miembro, y en este caso sí podemos utilizar una compresión, un vendaje. En el caso del grado 1, en la literatura está indicado de que se puede usar un vendaje elástico por 2 semanas. Pero en los últimos artículos, en los últimos años en realidad, se menciona de que de acuerdo a la actividad del paciente y de la estabilidad del paciente, no es necesario colocar un vendaje, salvo el paciente, como mencionó, tenga un trabajo donde tenga que estar de pie, donde tenga que caminar, realizar movimientos bruscos, y ya meditamos de repente una ligera compresión y estabilidad de la articulación. Pero si el paciente trabaja, tiene un trabajo medio sedentario o trabaja en casa, podemos dejar el miembro sin inmovilización. Igual control de 2 semanas para ver cómo es la movilidad, la funcionalidad y listo. Asociado de todas maneras a analgésicos y todas las indicaciones del ritmo. En el grado 2 ya sí tenemos una ruptura parcial, entonces tenemos que definitivamente dar una inmovilización. Normalmente es el uso de férula, que es un medio yeso asociado a un vendaje elástico, que es más o menos 2 o 3 semanas de inmovilización, que es lo que tarda en cicatrizar, se podría decir, el ligamento. Y en el grado 3 definitivamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Tenemos que reparar ese ligamento. Tenemos que, y obviamente lo ideal es lo más pronto posible. Y después colocar una inmovilización, en este caso un aparato de yeso. Eso sí, son 5 o 6 semanas de inmovilización y posterior terapia física.
que yo recomiendo a todos mis pacientes, sea grado 1, 2, 3, pasar por terapia física posteriormente, porque hay mayor riesgo de que se vuelvan a repetir esos episodios de 15 a tener una estructura debilitada. Entonces, aquí mencionamos un poco más de la rotura ligamentaria, que bueno, es el 15 grado 3, en un trauma más intenso, el dolor es mucho más intenso de inicio, que desaparece en algún momento, donde ya vemos una inestabilidad articular, ¿no? Vemos que, por ejemplo, esta es una rodilla, tenemos el ligamento colateral lateral, con ruptura que obviamente eso le da totalmente inestabilidad a esta rodillita, esta articulación. Aquí tenemos también ligamento cruzado anterior posterior roto. Entonces, va a generar un signo que se llama el bostezo. Aquí vemos que al momento de movilizar la rodilla, sentimos que se abre la articulación y sentimos la inestabilidad, en este caso, de la rodilla. Puede estar asociado a luxación o subluxaciones también articulares, ¿no? Y el tratamiento, como mencioné, es netamente quirúrgico. Hay que reparar y movilizar estas estructuras. Pasamos a lo que son las roturas tendinosas, que son la solución de continuidad de un tendón. Doctora, una consulta. ¿Cómo diferencio entre el bostezo y el cajoneo que nos explicó hace un momento? En este caso, como aquí tenemos tanto del anterior, posterior y del colateral lateral, va a haber inestabilidad de toda la ¿Eso es cajoneo? Exactamente. ¿Y el ¿no? bostezo? O sea, el cajón es anterior, posterior. Ya. El bostezo es cuando sientes de forma lateral. Ya, gracias. Sí. Esperemos que tengan un paciente con cajón positivo. Bien. No, igual es la sutura, pero bueno, ahora existen unos tipos de tratamientos que son unas anclas que se apoyan a nivel del hueso y con hilos para sostener la parte ligamentaria. Es un tratamiento un poco más especializado, pero existen, ¿cómo se llama?, instrumental para realizar este tipo de procedimientos. Que de repente no tiene dónde cogerte en el lado proximal y ya está en la inserción ósea. Hay unas anclas que nos ayudan a insertarlo en el hueso y con suturas para ¿cómo se llama?, recuperar la parte blanda. Entonces, continuamos, la rotura tendinosa, solución de continuidad de un tendón, continuidad completa o incompleta. ¿No? Esto se va a producir por una contracción muy enérgica o una elongación asociada a una contracción o una sección directa, ¿no? Normalmente a veces es un corte, una lesión con el peril, con alguna cortadora, también puede generar este tipo de lesión sin dañar el hueso. Entonces, principalmente, clínica, igual con un dolor súbito, de forma inmediata, una sensación de crujido de los pacientes, sobre todo la presión más frecuente es el tendón de Aquiles, sienten menciona como si se rompiera un papel. Eso es lo que mencionan los pacientes. Impotencia funcional inmediata y obviamente ausencia de movimiento activo. En este caso, como mencionaba, el más frecuente es la rotura del tendón de Aquiles, que también esto puede ser parcial, puede ser completo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ciertas características, ¿no? Por ejemplo, mencioné al inicio de que aquí tenemos una prueba que se llama Thompson, la prueba de Thompson para evaluar rotura del tendón de Aquiles. Esta prueba de Thompson, normalmente el paciente se encuentra boca abajo,